Bueno, siendo las 20:30, arrancamos entonces. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Emilio Hidalgo, soy médico, soy psiquiatra y soy miembro del equipo Renaci desde hace 10 años. Ya tienen duelos que vienen llevando, como son el duelo del cuerpo, porque su cuerpo cambia, no es el mismo cuerpo que el cuerpo infantil. El duelo de los padres, que muchas veces antes eran superhéroes y ahora les empiezan a ver todos los defectos y ven que son personas normales, con virtudes y con defectos como todos. Y el duelo también de la infancia. Ya no reciben el regalo de Reyes o del Día del Niño, o ya no son tan malcriados, o se tienen que ir caminando y volver caminando de la escuela. Es un montón de duelos que el adolescente atraviesa. Imaginemos lo que pasa cuando sumamos este otro duelo, como puede ser el duelo de la muerte de un ser querido. Aclaremos que los duelos son procesos naturales frente a cualquier pérdida. Cualquier pérdida que sea significativa, puede ser una relación, puede ser la pérdida de la salud, puede ser la pérdida de una mascota, es decir, cualquier pérdida significativa provoca un duelo. Y entender las particularidades de cada duelo es clave para poder acompañar. Entonces vamos a estar hablando del duelo adolescente y de sus características. ¿Qué dicen las neurociencias? Que nos ayudan muchísimo a entender qué pasa con ese cerebro adolescente. El cerebro adolescente está en plena plasticidad cerebral. Es decir, todo el cerebro de una persona se va armando durante, sobre todo, los primeros 21 a 22 años de vida. Buenas noches, dice Jessica. ¿Me pueden leer, chicas? Si ustedes ven ahí. Perdón que acá tengo a mis ayudantes que me van a leer cualquier pregunta. Buenas noches. Luego será que podrán compartir por correo o WhatsApp la diapositiva que está presentando. Sí, claro, Jessica, sí, después compartimos por correo o por WhatsApp la diapositiva. Sí. Me preguntan lo que sea, comentan lo que sea, abren el micrófono y hablan. Esa es la idea de esto, que sea psicoeducativo, ¿no? Que sirva para preguntar lo que ustedes necesiten saber. Bueno, decíamos que este cerebro adolescente es neuroplástico y que si bien es cierto que los 5 primeros años se genera la mayor parte de esa vaina y mielina que cuelgan las neuronas, el resto del tiempo se sigue desarrollando el cerebro, se siguen desarrollando habilidades. Hay momentos específicos, a lo largo de los 5 o 6 años, a lo largo de los 12 o 13 años, en los cuales el cerebro se remodela constantemente. A eso se le llama poda neuronal, donde las neuronas se podan y se construyen nuevas sinapsis. Es decir, es un cerebro que está en efervescencia. Por eso es que, pero para comentarles, por eso es que es tan mala la marihuana en esta etapa de desarrollo cerebral. El cannabis es realmente desastroso para un chico que todavía no ha terminado su desarrollo axonal. ¿Que va a terminar cuándo? A los 21 años, 22 años. A los 25 puede ser, profe, que hayan dicho. También a los 25, es decir, 21, 22, 24, 25. No hay un número exacto, ¿no? Pero tranquilamente. Sí, está ahí. Vieron que cada vez la adolescencia se prolonga un poco más. Antes llegábamos a los 18, después a los 20, 23, alguno dirá 25. Es como las muelas del juicio, ¿no? Saldrá en un cierto momento que es variable de acuerdo a cada persona. ¿Qué es lo que marca que se terminó de madurar del todo el cerebro? El desarrollo de la corteza prefrontal, la parte que está más adelante del cerebro, que es la corteza que permite la inhibición. Entonces, lo último que madura, y ahí ya tenemos el cerebro completo, es la parte inhibitoria del cerebro, es la que te pone el filtro, la que te dice, esto no lo vas a hacer porque te va a hacer mal. Por eso es que es característico en el adolescente la impulsividad, porque está desarrollada toda la zona límbica que tiene que ver con el placer, con disfrutar, con el deseo, ¿no? Entonces el adolescente quiere sentir, le gusta sentir, pero por otro lado la zona inhibitoria no está desarrollada. Entonces muchas veces hacen cosas y no pueden frenar, no pueden controlar lo que terminan haciendo. Esto tiene una connotación negativa importante con el tema suicidios.
Por eso es que en el adolescente es muy frecuente el suicidio. Entre 15 y 25 años es la segunda causa de muerte a nivel del país y a nivel global. ¿Por qué? Porque la impulsividad del adolescente hace que tenga una idea y no puede frenar, no puede pensar, sino que pasa directamente a la acción. Entonces hablamos de un cerebro en formación y un cerebro muy impulsivo. Y sobre este cerebro impulsivo, las cosas que suceden le van a afectar un montón. Esto nos permite mucho entender por qué el adolescente reacciona así. A nivel de última diapositiva de esto de las neurociencias, a nivel del cerebro, el duelo que genera mucho estrés, el duelo es una situación de estrés, hay que hacerlos como similares, ¿no? Estoy atravesando un duelo, estoy atravesando estrés, por eso me tengo que cuidar con las comidas, con el ejercicio, con el sueño, estoy atravesando. Y esto afecta el eje hipotálamo hipófiso adrenal, que está muy asociado con algo que se llama estrés postraumático. Tiene que ver con que este cortisol que se libera porque aumenta este eje por la ansiedad, lesiona una parte del cerebro, se llama hipocampo, relacionado con la memoria. Entonces, experiencias de duelo temprana o experiencias traumáticas en general tempranas pueden influir para que ese chico sea más vulnerable en el futuro, que tenga una vulnerabilidad. Por ejemplo, si ha perdido a un ser querido siendo chico, después de adolescente, de más grande, vuelve a sufrir una pérdida y eso impacta de manera muy importante porque ha quedado una huella que le hace acordarse de esa otra pérdida. Todos un poco vamos sumando pérdidas a lo largo de la vida, ¿no? Y esas pérdidas que fueron tan significativas nos hacen tener mucho miedo a perder. Y la zona que más se afecta es la amígdala del cerebro, que es la encargada de prevenirnos frente al peligro. Por eso después de una pérdida suele quedar como una sensación de peligro constante, ¿no? De que le pase a otro, de que me pase a mí, este tema de la muerte, ¿no? Empieza a aparecer el miedo a esto de la muerte. Entonces, bueno, en un adolescente una pérdida temprana influye dejando una huella que puede ser muy importante con el transcurso del tiempo. Bueno, vamos a ir viendo uno por una de las características del duelo del adolescente. La primera, y que tiene que ver con todo esto que habíamos hablado, es que las emociones son muy intensas y también muchas veces contradictorias, porque el adolescente es muy ciclotímico. Si hay algo que caracteriza al adolescente es la ciclotimia, ese cambio rápido, ¿no? La mañana están re bien, pasa algo y a la tarde ya están mal. Esos cambios del ánimo son normales en la adolescencia. Entonces, esto llevado al duelo hace que esas emociones contradictorias, intensas, sean muy fuertes, ¿no? Entonces puede aparecer la rabieta, el enojo, la bronca, la apatía. Es muy difícil en la consulta, si yo tengo un paciente adolescente que está en un duelo, muchas veces es muy difícil porque no le sacás palabras. Es decir, el chico queda callado toda la consulta esperando a irse. Es bastante complicado de trabajar cuando empieza a tener esta vuelta hacia adentro, ¿no? Entonces, primera característica, las emociones son muy intensas, son muy explosivas. Comenten si lo han visto, si lo viven. Sí, yo por ejemplo lo vivo. Tengo una hija de 13 años. En febrero falleció mi mamá de una enfermedad terminal que tenía, entonces era como esperable, ¿no? Esta muerte. Y bueno, mi hija y yo también somos como muy familiares y bueno, y eso fue en febrero. Y después a los 3 meses, en junio, fallece mi hermana. Fue una muerte, se enfermó, la operaron y falleció así de repente, ¿no? Por ejemplo, el 25 de mayo estuvimos compartiendo de una jornada muy linda. Ese mismo día la internamos y el 12 de junio falleció. Entonces ella me ha pedido, y mi sobrino también, que
necesitan ir al psicólogo y que quieren, por eso me interesó tanto este tema, ¿no? de esta charla, porque lo estoy viviendo y lo estoy padeciendo con ellos. Obviamente que uno también, porque son dos personas muy importantes en mi vida, pero bueno, para ellos también, y al ser tan jóvenes, 13 y 14 años. Qué bueno que te interese y que quieras aprender más sobre el tema. También que busques ayuda, eso es clave. Gracias por contarnos. Bueno, aparecen cualquiera puede interrumpir en cualquier momento, ¿no? Ahí Vale dice, sí me pasa con mi hija que le hablo y no me registra. Dice, ¿qué más dice de este abajo? Nosotras tuvimos la pérdida hace 5 meses y con la vida de mi marido, mi papá de ella. Hay veces que me sobrepasa la situación y ya no sé cómo manejarlo. Ok. Qué difícil, sobre todo esto, ¿no? Cuando la pérdida es por un suicidio. Realmente es muy, muy movilizador. Es una pérdida de las más difíciles de atravesar porque no se termina de entender, hay culpa, hay preguntas todo el tiempo. Entonces, realmente son momentos complicados, ¿no? Aparece esto que ven ahí en la diapositiva, que son las preguntas existenciales. Es decir, todo lo que yo pensaba se da vuelta. Si yo creía en algo, ya no creo, capaz que no creía en nada y de pronto me vuelvo creyente de lo que sea, ¿no? De una religión, de una filosofía, de lo que sea, pero empieza a cuestionarse todo mi sistema de creencias. Empieza a aparecer la muerte, que en el adolescente por ahí antes no estaba tan presente, y empieza a aparecer la muerte del compañero, ¿no? El compañero por suicidio. Hace poco, acá yo estoy en Corrientes, ¿no? Se suicidó una joven, y el impacto que tuvo alrededor fue bastante contundente. Entonces, no solo me hace plantearme sobre la pérdida, sino también sobre cuál es el sentido de la vida, ¿no? A ver si puedo agrandar este de Alejandra. El enojo y la rabia aparecen. Sí, Ale. Sí, el enojo y la rabia son lo más común de aparecer, ¿no? Muchas veces estas primeras etapas son etapas de muchas emociones todas juntas, ¿no? Enojo, rabia, tristeza, culpa, todo junto es un lío y la cabeza no puede frenar. Entonces siempre es difícil atravesar este primer momento, y después se va aquietando y empiezan a aparecer estas ideas, ¿no? La búsqueda del sentido, para qué estamos, para qué vivimos, cuál es el sentido de la vida, si todos vamos a morir. Estas preguntas como que se reactivan, que no son preguntas que uno se las hace normalmente. Y el adolescente es muy idealista. El adolescente cree a rajatabla las cosas. Entonces le agarra en un momento difícil, un momento complicado para ellos. Es un momento en que están armando todo su sistema de creencias, digamos así. Bueno, aparece la vulnerabilidad social y aparece la importancia de los pares, es decir, de los compañeros. En la imagen está con la mamá, pero que también ya lo vamos a hablar, pero en este momento es importante quién está alrededor mío, si tengo contención o no tengo contención. Hay mucho trabajo de investigación que hablan de que la contención es la clave para atravesar un duelo de una manera saludable. Si yo tengo amigos, tengo un sistema que me sustenta, tengo familia, es muy, muy diferente de no tenerlo. Dice Alejandra, el libro de Lewis me ayudó mucho a comprender y sacar ese enojo dentro de mí. Perfecto. El libro de C.S. Lewis o Lewis es una pena en observación. Lo recomiendo totalmente. Una pena en observación, C.S. Lewis. Él era un pastor que se convirtió, digamos, primero era totalmente ateo, era amigo de Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. Este era totalmente ateo y Tolkien era muy creyente. De hecho, el Señor de los Anillos tiene mucha simbología religiosa, y Lewis es el creador de La Bruja y el Ropero. ¿Se acuerdan esa película de Disney? El mago, la bruja y el ropero, algo así.
Las Crónicas de Narnia. Bueno, y ahí también vieron que hay un león blanco, el león de Judá, que es simbología religiosa, porque él se convierte en pastor, además, y se le muere la mujer. Y de pronto, cuando se le muere la mujer, se casó grande, se casó como a los 40 años, la mujer se murió como a los 2 años de casada, de un cáncer. El tipo dice, la vida no tiene sentido. Y como que se va en contra de... A ver, acá hay otra historia. Ya lo voy a leer. Y el tipo es como que va en contra de todo lo que creía y se aleja de la iglesia. Deja de ser pastor y se aleja. Y en el libro se queja contra Dios y hay toda una elaboración que él va haciendo de esta distancia, de este enojo, y al final del libro vuelve de nuevo a creer, pero desde otro lugar, ¿no? Así que recomendadísimo. Creo que se van a identificar mucho, sobre todo los que son creyentes, con este libro, Una pena en observación. No traje mis anteojos, pero igual. Dice Sofi, me atraviesa esta situación ciclotímica con mi hijo de 25 que se retiró un tumor benigno en el cerebelo a los 8. El padre falleció hace 5 años, ya estábamos separados, el padre ejercía completa alienación parental y un enfermo lo ocultó de mi hijo y de muchas personas. Y mi hijo se sintió perdido y de no estar medicado por un episodio de ira, y ahora estamos trabajando, habla de ideas suicidas, pero lo que noto es su confusión mental, su cambio del humor, y de a poco con psicólogo y psiquiatra vamos. Sí, perdón que me olvidé los anteojos en el auto. Qué difícil, porque justamente hay que estar sacando con tirabuzón, así, con el sacacorcho, las palabras del chico, ¿no? Que está enojado. Muchas veces la tristeza y la ira están tan asociadas que es muy difícil separarlas. Entonces estás con un chico enojadísimo, y más con toda esta situación, ¿no? De que no se lo esperaba, no tuvo tiempo, no pudo elaborar el duelo de ninguna manera, lo superó, no hubo ninguna previsión. Eso también pasa mucho, que los chicos sienten la muerte del padre o de la madre como un abandono. Entonces se enojan muchísimo porque sienten que no se quedaron para cuidarlos, ¿no? O que no hicieron. Sobre todo se ve mucho en padres que tienen diabetes, por ejemplo, o tienen alguna de esas enfermedades que son tratables y que no hacen nada para tratarse. Entonces realmente lo viven como un abandono, lo que genera mucha bronca, ¿no? Bueno, hay manifestaciones conductuales. Ahí empiezan a aparecer las conductas de riesgo, el aislamiento, la ideación suicida. La ideación suicida ya no es como antes. La ideación suicida, se los cuento a los grandes. Los chicos hablan de suicidio en lo cotidiano. No es algo, no es un tabú del que no se habla. Es decir, ustedes pueden tranquilamente preguntarle qué pensás del suicidio, qué pasó con esto. Es decir, aparece esto todo el tiempo. Y aparece el suicidio como opción. Parece una locura, ¿no? Pero aparece como una opción. Si yo no puedo hacer esto, ¿qué otra opción tengo? Y bueno, suicidio. Entonces esto hay que indagarlo, hay que preguntarlo, hay que hablar con nuestros chicos acerca de qué piensan acerca de esto, porque es el riesgo mayor de todo lo que estamos hablando. Entonces, las conductas de riesgo tienen que ver con el consumo de sustancias, conducción temeraria, si manejan un auto, tienen que ver con que no se cuidan, ¿no? No es que se van a matar, pero tampoco tienen miedo a morirse. Y finalmente, otra de las también, conductas... perdón, Doc, Dale. también Por puede favor. ser que tengan los adolescentes muy presente esto de frustrarse por cosas no tan graves, y que lleven todo el tiempo a tener estos pensamientos o esta ideación suicida, porque me pasa mucho. Yo trabajo, estudio en un hospital psiquiátrico, y la realidad es que se escucha mucho esto del adolescente que se frustra por cosas que quizás no tienen tanto peso, y como que no encuentran salida ante cosas pequeñas. Sí, es así. No tienen tolerancia a la frustración, no bancan la frustración,
más ahora que hay satisfacción inmediata de casi todo. Es decir, quiero tomar un helado, ahí está, quiero hablar con alguien, ahí está, todo es inmediato. Y son chicos que no aprenden a tolerar la frustración, son otra generación y realmente esto está muy asociado con la depresión y con la ideación suicida. Les cuento un experimento que se hizo hace muchos años, en la década del 60, el experimento del malvavisco. Agarraban a los chicos y le daban un malvavisco y le decían, si no te lo comes, para cuando yo vuelva, te voy a dar un segundo malvavisco. Y bueno, la cuestión es que había muchos chicos que no podían retrasar esa gratificación y se lo comían al toque. Y habían otros que esperaban y le daban el segundo malvavisco. Así, podían bancar, podían tolerar, podían retrasar. Se veía a lo largo del tiempo que los chicos que podían tolerar la gratificación les fue mejor en la facultad o en la secundaria o en el trabajo o en la vida. Es un estudio viejísimo. Y eso pasa mucho con los adolescentes. No pueden bancar o tolerar la frustración, no pueden esperar, no pueden retrasar la gratificación. Búsquenlo, googleenlo, el experimento del malvavisco. Está en todos lados y es ciencia. Pero tenés toda la razón. Dice, hola, mi nieta de 12 años recuerda en muchos momentos a su mamá. Mi hija falleció hace 4 meses. La recuerda con amor, ¿está bien? Sí, claro, está perfecto. Que bueno, la idea del duelo es que ese recuerdo no traiga tristeza. Obviamente, al principio aparece el recuerdo, sobre todo el último tiempo, y viene lleno de emoción, de tristeza, y te pone mal y te angustia. Pero un duelo, cuando se va elaborando, permite que aparezca el recuerdo y ya no me angustie tanto. Ya me acuerdo y esta me puedo reír, o me río de alguna cosa que pasó, o de alguna situación, o me da satisfacción. Voy introyectando a esa persona que va quedando acá dentro de mi cabeza y empiezo a pensar, esto hubiera dicho la abuela, o de esto se hubiera reído la abuela. Ya no es esa angustia inicial. Así que me encanta que la recuerde con amor y creo que es la mejor situación, ¿sí? De eso se trata un duelo bien elaborado. Rodrigo dice falta de tolerancia a la frustración. No sé si había algo más, Rodrigo, no lo leo, o alguien lo lee. ¿Está cortado? Bueno. Buenas noches. Entonces, sí. Discúlpame, justamente lo estabas diciendo y no pude editar el comentario. Doc, una pregunta tengo con respecto al duelo. Habiéndolo transitado y demás, sabemos que cada duelo depende, ¿no?, de la singularidad de cada persona. Inclusive puede durar toda la vida en algunos sujetos, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta en líneas generales cuándo termina un duelo en un adolescente? Genial tu pregunta, Rodrigo, y tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Cuando el recuerdo me trae alegría, cuando el recuerdo me trae paz, cuando el recuerdo me lleva hacia ese lugar sin generarme angustia. Cuando puedo hablar de mi familiar sin que se me quiebre la voz, ahí se termina el duelo. Esos son los síntomas de que se terminó el duelo, ¿sí? Que te diga, a mi abuelo le gustaba esto, a mi papá le gustaba tal cosa. Ese es el síntoma de que el duelo está bien elaborado. Podríamos pensarlo como poder poner en palabras todo eso que sentimos. Exacto, sin angustia. Bien. Poder poner en palabras sin emoción, sin que se te quiebre la voz, sin tristeza. Así que sí, buenísima pregunta. Bueno, ¿qué factores influyen? Esperen que acá, en el duelo. Esto, bueno, es sentido común, ¿no? Va a depender del tipo de pérdida, del vínculo. Es distinto que sea alguien cercano a que sea alguien lejano. Es distinto que tu abuelo te crió y que sea como tu papá a que sea un abuelo más lejano, ¿no? Alejandra dice, cuando lo recordamos con una sonrisa. Exacto, Ale. Cuando te acordás, ¿viste que te acordás con una sonrisa? Escuchás esa canción que le gustaba y vos decís, mirá, esta canción le gustaba y lo disfrutás incluso, bueno, tenés el duelo bien elaborado. Lograste introyectar a tu familiar. Y eso es, de eso se trata esto, ¿no? Esto de la elaboración del duelo. Bueno, depende del vínculo, depende de las redes, lo dijimos recién, ¿no? El apoyo que tenga, familiar, escolar, social,
está visto que las personas que tienen más apoyo, más contención, que están rodeadas de gente, de amor, de contacto, tienen una mucho mejor elaboración del duelo. De la resiliencia de cada uno, ¿no? Hay factores individuales que tienen que ver, esta palabra tan conocida, que es la capacidad de soportar, tolerar y continuar con un aprendizaje, ¿no? Entonces, hay personas que son resilientes por naturaleza. Y de las creencias espirituales o culturales. Yo creo que una creencia ayuda muchísimo. Si sos creyente en esto del duelo, es un punto a favor, porque ayuda mucho en pensar que hay un propósito de todo esto, ¿no? Pregunto, ¿en un adolescente es normal que no quiera ir al cementerio ni hable de su papá? En mi caso pasa esto. Sí, es normal que no quiera enfrentar esa situación. A veces pasan años antes de que quiera ir y enfrentar esto de ir al cementerio, o a veces no van nunca. El duelo no se trata tanto de ir al cementerio, lo cual es cultural y está muy bien y nos ayuda mucho, pero sí se trata de esto de poder acordarse sin angustia. Y es normal también no querer hablar de esto por el momento. Tenés que dejarlo nomás, cada uno tiene sus tiempos, no hay que forzar nada, simplemente favorecer la comunicación y que él sepa que cuando lo necesite vas a estar ahí para hablar de lo que sea. Pero no te preocupes porque no hablé de esto, no te preocupes, no significa que esté atravesando mal. Perfecto, ya lo entiendo. Muy bien, sigamos. Esto ya lo vimos, los factores que influyen. Esperen que pase la siguiente diapositiva. Ahí va. Estrategia de afrontamiento. Bueno, ¿qué podemos hacer? El apoyo entre los pares, la familia, la expresión creativa, arte, hacer alguna cosa donde pueda poner esa emoción, ¿no? Esto tiene un nombre en psicología, ahora no me acuerdo, si alguno se acuerda, que es cuando transformás ese dolor en algo que es artístico, algo que es creativo, algo que le va a ayudar a las otras personas. Vieron que hay tanto cuadro, escultura, no sé, el Taj Mahal, tanta cosa hecha en honor a la pérdida, ¿no? Ritualizar la pérdida es importante. Arte terapia sería algo así. Sublimación, gracias Estela. ¿Cómo decías, perdón? Arte terapia, ¿sí? Y sublimación Sí, es la palabra. Esto de pensar el arte como una herramienta terapéutica creo que es fundamental y más en adolescencias. Sí, olvídate. Con la creatividad que tienen los adolescentes, me parece que es como la herramienta. Los adolescentes tienen tanta creatividad que van a plasmar ahí todo lo que están sintiendo. De hecho, vieron que siempre se ve en la película del adolescente que escribe todo con negro, con el lápiz negro y cosas así oscuras, porque está muy triste, ¿no? Entonces, seguro que lo va a poner ahí, en la escritura, en la pintura, en la música. Así que, sin dudas, el arte es clave. Y ejemplo de sublimación, ahora se me viene a la cabeza Van Gogh. Vieron que Van Gogh pinta los girasoles, de los cuervos sobre los girasoles en un momento de depresión muy fuerte, ¿no? Bueno, los rituales, me contagiaste, los rituales que son importantes, ¿no? ¿Por qué son importantes los rituales? Porque a mí me permiten pasar a otra cosa. Es como que le dicen al cerebro hasta acá, le ponen un freno, es como un año nuevo, brindamos todas las 12 y parece que el 1 de enero ya cambió todo, ¿no? Parece, es decir, pero a nivel simbólico es otro año, nuestra cabeza funciona distinto, entonces los rituales son importantes para dar un cierre. Por eso está bueno que se haga ahí en el velorio o en el lugar, o si no, tratar de hacerlo en otro momento. Por eso habla de memoriales o de despedidas, escribir una carta, plantar un árbol, hacer algún tipo de rito, siempre viene bien para ayudarnos a cerrar esta pérdida, ¿no? De nuevo, la espiritualidad o la filosofía personal ayuda. Creer es diferente, creer que hay algo después a creer que se terminó del todo.
realmente es diferente desde la ciencia, les digo, no les digo desde la religión, sino desde la ciencia. El que cree tiene menos complicaciones posteriores a nivel de depresión y de ansiedad que el que no cree. Claro, porque hay una idea de que esto sigue de alguna manera que realmente da confort. Entonces, la espiritualidad ayuda muchísimo. Y cuidado con las conductas de evitación o de riesgo, ¿no? Estamos hablando del consumo de sustancias para evitarlo, ¿sí? Tomar ansiolíticos, tomar alcohol, tomar cosas que me impidan enfrentar la situación. Bueno, ¿cuáles son las señales de alarma? Lo hablamos mucho hoy, ya estamos terminando. La ideación suicida, las autolesiones, todo esto nos obliga. Hasta ahora decíamos la mayor parte lo podemos lograr con contención familiar o de amigos, pero esto ya nos obliga a la consulta, ¿no? Y el aislamiento extremo, cuando ya está aislado, no habla con nadie, no habla con los amigos, nada, hace nada. Conductas de riesgo sostenidas, esto se llaman conductas parasuicidas. Es decir, no es un suicidio, pero está cerca, ¿no? Usar sustancias o, no sé, pararse en el balcón, son conductas parasuicidas. También nos llama la atención si abandona la escuela o si pierde los intereses que estaba haciendo, deja de jugar al fútbol, deja de juntarse con los amigos, y si aparecen síntomas depresivos. Los síntomas depresivos, para que se entiendan, son 3. Primero, la falta de voluntad. No hay ganas de hacer nada. ¿Sí? Hay un desgano constante, unas ganas de dormir todo el tiempo, una cosa así como que, digamos, la vida le cuesta, ¿no? Segundo, el pensamiento, se altera el pensamiento, hay dificultades para prestar atención, para concentrarse, la vida es vacía, nada tiene sentido, empiezan a aparecer ideas así oscuras, ¿no? Y tercero, la afectividad. No se disfruta de nada, no hay placer, no hay risa. Esa conducta cambió de un chico que se reía todo el tiempo, un chico que está todo el tiempo triste, serio, cabizbajo. Bueno, esas son las señales de que está apareciendo una depresión y ahí es necesaria una consulta con un profesional. El bullying también es un causal de riesgo en los adolescentes. Sí, Acá sí. la semana pasada fue de un caso de una nena de 11 años que tuvo un intento de suicidio y bueno, la psiquiatra, que es la que me supervisa, yo soy acompañante terapéutico, me llama por este caso. Y nada, 11 años. En mi caso, la primera vez que me encuentro con un caso de tan poca edad, ¿no? De una persona Claro. de un niño, recién entrando en la adolescencia. Sí. Y el detonante fue el bullying en el colegio. Totalmente, totalmente. El bullying es muy destructivo, puede provocar violencia hacia adentro. En ese caso hablamos de autolesiones o de ideación suicida o de intento de suicidio, o puede provocar violencia hacia afuera. Y en ese caso hablamos de que vaya con una pistola a pegarle un tiro a la persona que considera que le hizo bullying. No sé al final qué pasó con este caso de Mendoza. Al final no sé si fue por bullying o cuál fue la causa, la verdad no lo sé. Pero se conocen, ¿no? La nena esta que se fue con una pistola a pegarle un tiro a la maestra, ¿no? No lo sé, pero sí sé que obviamente el bullying causa este tipo de agresión. En nuestra cultura, por lo general, causa más hacia adentro, suicidio. En otras culturas, como los yanquis, por ejemplo, causa más que te maten. Ellos matan antes que suicidarse, ¿no? Son cuestiones culturales que bueno, son a veces poco comprensibles. Validación es la palabra clave. Esta es, si tengo que dejar algo para esta charla, para que todos digamos, tengamos una herramienta, la herramienta se llama validación. Validación es hacer entender a una persona, en este caso el chico, que lo que está sintiendo tiene sentido, que es válido. Podés estar así, no es poca cosa. Hoy decíamos que toleran muy poco la frustración, pero cuando no están tolerando la frustración, no sé, porque salieron mal en una materia, no hay que decirles es una pavada, hay que validarlos.
está bien, te entiendo que estés así, entiendo que estés triste, entiendo que esto te afecta un montón, lo entiendo. Nuestra principal arma para ponerlo a nuestro lado es validar. No sé lo que te digan, igual lo validas. Me peleé con mi amiga y me quiero suicidar. Está bien, entiendo que eso es lo que sentís, entiendo que te pasa eso, entiendo que tu amiga es importante para vos, entiendo que te da mucha tristeza, es válido que sientas eso. ¿Sí? Esa es la respuesta. No es, no exageres, no es para tanto, la vida tiene sentido. No, la respuesta es primero la validación. No es darle manija. Dice Sofi, ¿cómo validar sin darle manija? No es darle manija, tu adolescente se da manija sola o solo. No es darle manija, es en un primer momento ponerlo de tu lado. En un primer momento ponerlo de tu lado. Para que después puedas intervenir. ¿Sí? No te quedás con eso. ¿Sí? Vos primero validas. Les cuento algo. Hace un par de años, mi hija, hace muchos años, pidió un regalo para el Día del Niño y tenía que ir al correo. Y bueno, va al correo el Día del Niño a querer recibir su regalo. Baja sola del auto, sola se va con su documento a buscar su regalo, era re chiquita. Yo estaba con la mamá, tenemos 15 minutos. Yo estaba con la mamá y viene con una cara enojada, no está mi regalo. Entonces se pone muy mal, ¿no? Se sienta atrás y la mamá le dice, pero mañana va a llegar, no es para tanto, ya sabes que eso tarda. Y yo le digo, tiene derecho a estar así, validala. Con lo cual me le di una puteada tremenda. Pero mi hija decía, tienes razón, papá, ¿por qué no puedo estar triste? Es decir, validar es, te autorizo a que estés triste. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, todos los padres tenemos que practicar como primera herramienta, valido. Y una vez que lo tengo de mi lado, recién inicio el diálogo. ¿Se entendió la idea de la validación? No es que me quedo ahí, ¿sí? Es la puerta de entrada para que se sienta entendido, ¿sí? Sí se entiende. Claro, que exprese sus emociones y no reprima, porque todos los padres lo primero que hacemos es dar consejos. Dar consejos, decirle esto, decirle lo otro, no, bla, bla, bla. No, primero, contame todo, todo lo que te pasa por la cabeza, contame todo, y después recién yo puedo intervenir, ¿sí? Primero, valido. Algunas cosas que yo puedo decir, ¿no? Tu dolor es real, es verdad. Desde chicos siempre, no llores, claro, no llores, siempre. Por ejemplo, ¿no? Siempre decimos, no llores, no hagas esto, no hagas lo otro, invalidamos. Venimos de una generación, no más grandes, ¿no? De invalidación emocional, que hace que muchas veces no se expresen las emociones. Les cuento algo, el suicidio es 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, por el método que eligen, y otro, porque el hombre no consulta, porque no valida su emoción, ni siquiera se da cuenta que está triste. Porque no es válido estar triste para un hombre por esta cuestión de ser invalidado desde chico. Bueno, entonces decimos esto. Sí, te escucho. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros, bueno, hace un año que trata de ser breve. Tuvimos 3 pérdidas. Murió mi abuela, a los 28 días murió mi mamá y hace 4 meses se murió mi papá. Yo tengo 2 nenes con diagnóstico de autismo que tienen 12 años y un adolescente de 15. Cuando murió mi papá, a ninguno de los 3 decidimos velarlos. Sí hicimos una ceremonia de llevar las cenizas a un camposanto que está pegado al colegio de mi nene más grande, porque era la decisión de mis papás. Y cuando fue, que partió mi papá, mi hijo más grande no quiso ir a la ceremonia y me dijo que yo me iba a enojar con él, y yo le dije que yo no ponía en duda el amor que él sentía por el abuelo, porque él no vaya a despedir al abuelo en la ceremonia, que si él realmente no tenía ganas de ir porque no quería pasar de vuelta por lo mismo, que yo se lo respetaba, pero le pedía que por favor no se lo volviera a cuestionar. Fue una decisión que él tomó, y eso no significa que él quisiera más o menos a su abuelo ni nada de eso. Y bueno, y me dijo, yo la verdad no me siento preparada para volver a pasar por lo mismo. La venimos peleando porque fueron 3 pérdidas muy, muy fuertes para nosotros. Y bueno, y
nosotros fuimos a la ceremonia y bueno, se respetó su decisión, o sea, lo que él quería hacer, y lo que más le marqué es que no sintiera culpa después, que no se arrepintiera, que era una decisión de él y que estaba bien. Perfecto, Romina, perfecto. Ahí vi varios corazones de gente que está muy de acuerdo. También estoy muy de acuerdo. Hay que respetar lo que él dice, y excelente. Me parece que tenés una muy buena comunicación con él como para decirle eso, ¿no? Y también previniste que pase algo más en el futuro. Sí. Sí, estoy tratando. La verdad que a mí me está costando muchísimo la pérdida de mis padres. Muchísimo. Estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Fueron 2 pérdidas que estoy día a día tratando de estar mejor por mis hijos, ¿no? Pero bueno, tratando de también utilizar esta situación para acercarme más a ellos, para apoyarnos más. Acá dice Sofi, respetarlo fue muy bueno para tu hijo. Y estoy de acuerdo que uno se va recuperando de una pérdida como puede, y viene una segunda pérdida y esa te desequilibra totalmente. Entonces se complica mucho más, ¿no? Se tira más, se hace más difícil, va sumando. Así que, bueno, gracias por compartirlo, Romina. No, muchas gracias a ustedes, gracias. Bueno, tu dolor es real, dice Zoe. Una pregunta, ¿es normal que no quieran estudiar? Sí, al principio sí es normal, porque no pueden prestar atención, no se pueden concentrar, tenés que darle su tiempo, sí es normal al principio, ¿sí? Dale un mes, dale un tiempito que vuelva de nuevo a bajar sin presión, y si sigue en esa, ahí recién consultar, pero es normal, es normal. El duelo no se supera, te transforma, un poco lo que decía Rodrigo hoy, ¿no? Hay duelos que duran para siempre, pero no es una cuestión de superarlo, sino de qué hago con eso, ¿no? Hablar del dolor ayuda a sanarlo. Otra de las cosas que puedo decirle para validarlo, ¿no? Y no hay una forma correcta de llorar una pérdida. Me parece que eso es esencial, entender que cada uno tiene su ritmo, su tiempo, es diferente en los chicos, en los grandes, en los varones, en las mujeres, en todos, es diferente. Bueno, ya estamos terminando. Y cierre. Bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? El duelo en la adolescencia es una experiencia compleja. Acompañar sin invadir, validar, no minimizar nunca. El dolor compartido se vuelve más llevadero, tratar de que hable, hacer silencios. Y el duelo puede ser una oportunidad para crecer en resiliencia. Todos estos duelos te van preparando después para la vida, ¿no? Para lo que sigue. Así que bueno, dejamos acá por ahora. Gracias, Vale. Espero que les haya servido. Gracias por los comentarios. Gracias, Romina, por comentar. Gracias, Soledad. Gracias, Rodrigo. Les mando un abrazo muy fuerte. Una vez por mes vamos a estar acá. Después sigan en Renaci, damos los temas. O si ustedes quieren hablar de algo en particular, nos dicen. Nosotros hablamos de lo que quieran. Este es un servicio de Revisora del Paraná. Es una empresa privada, pero es totalmente gratuito y para la comunidad. Así que Doc, muchísimas gracias, muy interesante. Hoy estuvo más enfocado al duelo en cuanto a la pérdida de un familiar o un ser querido, pero sabemos que el adolescente duela un montón de otras cuestiones también. Me parece interesante por ahí como idea para un futuro alguna charla de bullying, ya que apareció tanto, sería importante. Dale, Rodrigo, lo hacemos. Ya te digo que sí. Veremos de bullying. Ya te digo que sí. Tal vez la próxima sea bullying. Así que bueno, gracias Zoe, gracias Juana. Les mando un abrazo gigante y nos vemos dentro de un mes, probablemente hablando de bullying. ¿Sí? Hasta luego.